Bienvenidos al Ironman 70.3 de Marbella, la prueba inaugural del circuito Ironman en Europa. En su primera edición iba a contar con una participación realmente espectacular, 2.500 triatletas en una mañana soleada en la que el viento iba a soplar y triatletas importantes en la línea de salida. Habíamos visto a McNamee, también este triatleta pro español, Carlos Aznar, Víctor del Corral también entre los favoritos, puesto que era un circuito muy duro en el segmento ciclista con 2 subidas al puerto de Ogen y mucha presencia de triatletas profesionales alemanes, también muchísimos participantes extranjeros. 750 eran los nacionales de los 2.500 que se iban a dar cita con un mar, como vemos en las imágenes, totalmente en calma. Parecía una auténtica piscina al amanecer de Marbella, y aquí los pros siendo llamados a la línea de salida, un total de 60 pros masculinos, entre ellos también el local Rubén Ruzafa, que volvía a la distancia después de unos años dedicándose en exclusiva a la Xterra. Y estos son los grupos de edad que iban a salir en el formato roll down, con los triatletas eligiendo su tiempo y saliendo conforme al tiempo que esperaban. Los primeros en salir, la élite masculina, aquí a las 8 menos 10 de la mañana, 60 participantes en esta salida élite o pro masculina. Justo un minuto más tarde iban a salir las mujeres, no serían tantas, apenas llegaban a las 20 participantes, y ahí las tenemos dispuestas a afrontar estos 1.900 metros de natación. A continuación, 5 minutos más tarde, iban a salir los grupos de edad. Ahí vemos a los jueces con los brazos levantados y saliendo por oleadas. Un total de 2.500 triatletas ya lanzándose a estas aguas del Mediterráneo. Un día perfecto para hacer triatlón, exceptuando por el viento que venía frío, pero que no iba a afectar al desarrollo de la prueba. Y ahí, en el punto de retorno, dando la boya, 2 hombres destacados. Parecía que iban a sacar bastante ventaja, pero finalmente en el camino de retorno a la playa iban a optar por un camino diferente y el grupo perseguidor se les iba a echar encima. No obstante, eran los 2 favoritos, el suizo Manuel Kung saliendo con un tiempo de 18:15 y tras él el danés Bakagar. Y ahí están los 2 triatletas ya acercándose a la carpa donde se tenían que cambiar, y detrás este grupito de aproximadamente unas 15 unidades, un grupo muy roto con David McNamee al frente, también prácticamente todos los favoritos, Dreitz a cola del mismo, Guillaume Romain, el suizo Haller, que iba a ser la gran revelación del día, y ahí vemos al francés Romain. Este es David McNamee, el principal favorito, saliendo en primera posición, y el resto de los integrantes de este grupo, también Christian Kramer, el alemán, cogiendo ahí la bicicleta para afrontar los 90 kilómetros de ciclismo, y el primer español iba a ser Fidalgo. Ahí Drake en las posiciones traseras de este grupo. Fidalgo ocupaba uno de los puestos finales a 1 minuto 15, y ahí los 3 españoles, Albert Moreno junto con el italiano Domenico Pasuelo, Víctor del Corral y justo delante de él Rubén Ruzafa, salían juntos del agua. Y la primera salida del agua, Judith Corachán con 28:07, justo tras ella la alemana Anja Baranek, y el resto de triatletas, un grupito de 6 en menos de 18 segundos, con las favoritas. Ahí también salía en ese grupo delantero Dolsa Oye y la alemana Bernardi, y es Anja Baranek la primera en subirse a las 2 ruedas. 15 segundos les había sacado en la zona de transición. Ahí en segunda y tercera posición Laura Phillips y Judith Corachán montándose en la bicicleta, lo mismo que Dolsa Oye, también en los puestos de top 8 en estos primeros compases de la prueba, y el resto de grupos de edad ya ahí en la arena de la playa de Marbella, concreto en Puerto Banús, y cambiándose para subirse a sus bicicletas y afrontar un trayecto ciclista muy duro. Comprendía el puerto de Ogen, un alto con unas pendientes considerables que llegan al 10%, y en el que ya se encuentra el líder de la prueba masculina, Daniel Bakagar, un hombre que venía de la ITU, pero que nadie contaba con él, y es que está subiendo a molinillo y metiendo tiempo a especialistas como Guillaume Romain, McNamee y el francés Smales, el británico, Smales,
que ocupaba en esos momentos la cuarta posición, junto con su compatriota McNamee y el francés Romain, que iba en pos del danés, mientras que Ruzafa en el puesto 16 afrontaba esta primera parte del puerto de Ogen, una subida de 6 kilómetros, después tenía un pequeño descanso hasta llegar a la localidad de Ogen, y Víctor del Corral y Miguel Ángel Fidalgo, que no iban a tener el día. Víctor del Corral abandonaría y Fidalgo acabaría en puestos bastante traseros, mientras que en categoría femenina es la alemana Anja Baranek la primera en estos primeros kilómetros de ciclismo, tras ella Laura Philipp y la española Judith Corachán. Las tres habían salido las primeras de la T2, mientras que Bakegaard, nadie contaba con él, este danés, todo el mundo se preguntaba de dónde había salido este hombre, entre ellos Guillaume Romain. 40 seconds. 40. Danish, I don't know who is. Y tras el francés McNamee, Smales también estaba siendo la revelación del día, y le tenemos ya quedándose de McNamee y de Guillaume Romain. Están transitando este final del puerto de Ogen a 44 segundos de Bakegaard, un hombre que venía de la ITU, había sido campeón danés de junior y tenía tan solo 22 años, y ahí en persecución Andreas Dreit, el austríaco Springer, y Ruzafa, que llega a ellos justo al término del puerto de Ogen, 533 metros sobre el nivel del mar, y por detrás Albert Moreno también en séptima posición, liderando este grupito de 10 unidades, este puerto de Ogen con estas rampas finales que llegaban al 10%, y arriba del todo este puesto de avituallamiento en el que pasaba en el puesto 14 Chris Leiferman, el hombre que iba a ser también protagonista en los metros siguientes, y ahí Víctor del Corral ya con más de 4 minutos perdidos, mientras que la categoría femenina, conducida por Laura Philipp, con Anja Baranek detrás de ella y Judith Corachán, las tres coronan juntas esta subida de Ogen por su cara sur, y ya iniciando el descenso con Laura Philipp intentando meter ya ventaja a sus perseguidoras, mientras que a 95 kilómetros por hora es brutal esta bajada que está haciendo Daniel Bakegaard. Es impresionante, en esta posición de huevo todavía mantenía la ventaja y aproximándose ya al kilómetro 48 del punto de retorno, mientras que Andreas Drey ya ha llegado a los perseguidores, se ha quedado el británico Smales, y transitan a este punto de giro en el kilómetro 48 a tan solo 25 segundos. Drey, McNamee dando este giro también, el francés Romain, y ha entrado a ellos Leiferman, que había coronado en el puesto 14, pero había hecho un descenso brutal. Se había ido de este grupo de 10 que transitaba a 1.39, un grupo en el que estaban Albert Moreno y Rubén Ruzafa. Parecía que iban a enganchar con cabeza a carrera, puesto que, repetimos, este punto del kilómetro 48, el punto de retorno, lo pasaban a 1.39 y se les estaban echando encima. Mientras que en categoría femenina Laura Philipp ya se coloca como líder en el kilómetro 40, ha soltado a sus compañeras y empieza a meter minutos de forma progresiva. Judith Corachán se coloca segunda a 52 segundos, mientras que en tercera posición todavía la alemana Anja Baranek había tenido problemas en la parte final del descenso. Y aquí Andreas Dreit, ya capitaneando la caza, a kilómetro 60 va a dar cuenta del danés. Había aguantado muchísimo este joven de 22 años, y Dreit ya se pone al frente de la prueba, era el principal favorito en este segmento ciclista. Y aquí ya en las primeras rampas, sobre todo esa primera rampa durísima del puerto de Ogen por la otra cara, el francés Guillaume Romain, pero aguantaba entre medias todavía el danés y el americano y el británico en el top 5, mientras que Domenico Pasuelo saltaba del grupo, transitaba sexto a 1 minuto 25 en estas primeras rampas del puerto. Y este es el grupo de Ruzafa y Moreno pasando en el kilómetro 63 a 2 minutos 10. Como se había descompuesto este grupo, los que tiraban, que eran los dos españoles en la zona de subida del puerto de Ogen, allí ya pasando, pero a punto de quedarse Rubén Ruzafa, que había gastado mucho en esa primera subida, mientras que Albert Moreno era el primer español en estos momentos en el puesto 11, pueblos de la serranía malagueña, esos pueblos blancos que veían cómo Guillaume Romain se colocaba el líder, se había dado cuenta que habían soltado al principal favorito, a McNamee,
y va a tirar muy fuerte, kilómetro 70, pasa por el avituallamiento ya coronando este puerto de Ogen por el lado norte, junto con el Andreas Dreitsch. Los dos están haciendo un segmento ciclista realmente espectacular, y lo que va a ser realmente espectacular es esta bajada de Ogen. McNamee con Leiferman, este es McNamee. Leiferman detrás de él, perdían 2 minutos 15 en las últimas rampas del Ogen, pero es que el descenso de estos dos hombres, de Guillaume Romain y de Andreas Dreitsch, es realmente espectacular. Se están alcanzando unas velocidades en torno a los 80 kilómetros por hora, y es que el viento estaba dando de cara, pero los dos en posición de huevo, adelantando a las motos, y ahí se bajan con 2 minutos 20 para Andreas Dreitsch como mejor parcial ciclista, 2 horas 20-22. Los dos juntos van hablando en esta alfombra roja y van a salir a afrontar los 21 kilómetros de carrera a pie con una ventaja muy sólida. Es Andreas Dreitsch el primero, detrás del Guillaume Romain, que tiene este percance, se tiene que apretar las zapatillas y ya pierde ahí unos segundos con respecto al alemán, mientras que McNamee y Leiferman a 2 minutos 20 se bajan en tercera y cuarta posición. Todavía tienen carrera los dos, y vaya si lo iban a demostrar en los 21 kilómetros de carrera a pie, y salen juntos a afrontar esta media maratón, una media maratón llana. Va a cagar a 2.50, había tenido un problema en la bajada, se había quedado definitivamente, mientras que Domenico Pasuelo en sexta posición aguantaba del grupo perseguidor, y aquí está Haller también a afrontar estos tramos de carrera a pie, mientras que el grupo de Moreno a 6.12, ahí están, se habían bajado, pero la transición de Moreno muy rápida, mientras que Andreas Dreitsch continúa liderando la prueba en estos primeros kilómetros de carrera a pie. Lo mismo que la segunda plaza para Romain, se le veía correr bastante fuerte y bastante sólido, parecía que iba a aguantar esa segunda plaza, pero es que el ritmo de estos dos, de Leiferman y de McNamee, es muy fuerte. Están marcando el mejor parcial, mientras que en categoría femenina Laura Philipp, con un tiempo de 2.39.18, marcaría el mejor registro, llegaría a la T2 con muchísima ventaja. Daniela Samler llega en los últimos kilómetros al grupito de perseguidoras, llega ahí a 4 minutos 1, mientras que Laura Philipp, ahí cambiándose, sale a afrontar como líder el tramo de la media maratón, y detrás de ella iban a venir un trío con su compatriota Samler. Esta todavía es Laura Philipp, que pasa primera, Corachán y Baranek, dos alemanas y la española, para jugarse la segunda posición, pero finalmente ninguna de ellas la podría conseguir. Estas se bajan a 4 minutos 05. Yuri Corachán, la última de las tres en salir a afrontar la carrera a pie, empieza con un ritmo cómodo en estos primeros kilómetros. Ella venía de hacer el Ironman de Sudáfrica, donde se tuvo que retirar en el kilómetro 30, y aquí Andreas Dreitsch a punto de completar ya la primera vuelta, kilómetro 11, todavía líder, con una ventaja que parecía sólida, en torno a 1 minuto con respecto a estos dos hombres, McNamee y Leiferman, pero que van a otro ritmo del alemán. Ellas se están acercando por la zona de la playa para dirigirse al faro y empezar la segunda vuelta. Romain ya es cuarto en este paso por la primera de las dos vueltas del segmento de carrera a pie, y Adrian Haller, la revelación del día, a 4.45, pasa en quinta posición, mientras que en categoría femenina, ahí vemos Laura Philipp incrementando la ventaja, puesto que ella también iba a hacer el mejor parcial de carrera a pie, bajando de la hora 20. Detrás de ella Samler. En tercera y cuarta posición todavía aguantaban Corachán y la otra alemana, Anja Baranek, y aquí Andreas Dreitsch, ya kilómetro 13. Todavía continúa de líder con una ventaja, pero el ritmo de McNamee está siendo muy fuerte, lo mismo que Leiferman, que le puede aguantar en todo momento detrás. Ahí es un ritmo de 1.11.49 para estos 21 kilómetros de carrera a pie, y se le van a echar encima al alemán, que le iban a coger antes del punto de retorno de Marbella. La cuarta posición la conserva cómodamente Guillaume Romain,
mientras que Albert Moreno sube a la sexta posición y ya está despegando al británico Smales. Está haciendo una gran carrera Albert Moreno. Hay ahí Laura Philipp con 1 hora 19:27, autora del mejor parcial de carrera a pie, iba consolidando su triunfo. Marta Bernardi se coloca a 4:45, segunda en el paso por esta primera vuelta, mientras que Samler es la tercera y ahí dando los primeros compases de la segunda vuelta. No debería peligrar ese podio. Y sprint final demoledor entre McNamee y Leiferman. Lo llevan prácticamente hasta cortar la cinta de meta y es McNamee el que se impone como vencedor. Un tiempo de 3 horas 57:47, algo que demuestra la dureza del circuito, especialmente en el tramo ciclista. A 55 segundos iba a llegar Andreas Dreitz. La cuarta posición sería para Guillaume Romain, con 3:57 perdidos. La quinta para Haller a 5:10 y Albert Moreno sería sexto a 5:57. Había marcado el tercer registro tras los dos vencedores de la prueba. Y este es el grupo de Ruzafa, 4 hombres al sprint, entre el 15 y el 18. Ruzafa sería el segundo español en meta. Y aquí está Laura Phillips, vencedora de esta primera edición del 70.3 Marbella, con 4 horas 25:27. Gran registro para la alemana. Segunda posición para la revelación del día, la italiana Marta Bernardi. Nadie se esperaba que esta mujer podía hacer segunda y llegaba a 6 minutos, mientras que a 8 minutos la otra alemana, Samler. Aquí al final, de nuestros deportistas de grupo general, tenemos a Julen Díaz. Felicidades, Julen. This is your third age group amateur working.